Hay libros que no se leen, se atraviesan, e Indigno de ser humano es uno de esos. Un descenso suave, casi elegante, hacia un fondo que nunca deja de moverse. Una voz que habla desde un lugar donde la risa es defensa y la vergüenza es idioma. Bienvenidos al Rincón del Peregrino. Hoy nos hundimos, sin prisa y sin anestesia, en el abismo más silencioso que dejó Osamu Dazai. Este no es un video sobre literatura, es un video sobre lo que queda cuando una persona ya no sabe cómo ser persona. Este libro no lo encontré, me lo pusieron en las manos. Me lo recomendó un amigo, alguien bastante más joven que yo, que me dijo con una tranquilidad inquietante: este libro se te va a quedar adentro. No estaba buscándolo, no estaba en mi lista, no estaba ni siquiera en mi radar. Pero hay textos que funcionan así, no los persigues, te interceptan. Y estoy hablando de él porque lo hizo, porque dejó una marca pequeña pero filosa, porque es de esos libros que no se leen para entretenerse, sino para entender por qué a veces uno se siente fuera de lugar incluso dentro de su propia piel. Y también porque su forma de narrar no es la que solemos ver, es una voz incómoda, quebrada, muy distinta, una voz que vale la pena analizar porque nos obliga a escuchar lo que normalmente evitamos. Osamu Dazai escribió Indigno de ser humano en un Japón que acababa de perderlo todo. Era la posguerra, un país fracturado, una identidad nacional en crisis y una generación completa preguntándose quiénes serán ahora. En medio de ese vacío, Dazai apareció con una voz que no buscaba ni redención, buscaba algo mucho más íntimo, la sensación de no pertenecer a nada, ni siquiera a uno mismo. Dazai ya tenía una reputación compleja, pero con este libro se volvió inevitable. No era un autor menor experimentando con rarezas, era una figura incómoda que estaba diciendo en voz alta lo que muchos japoneses no se atrevían a admitir. Por eso la obra explotó culturalmente, porque hablaba del desajuste, del cansancio moral, del desconcierto profundo que se vivía en ese momento histórico. Hoy se le considera un clásico rotundo de la literatura japonesa de la posguerra, y para muchos críticos es su obra maestra, no solo por la crudeza emocional, sino porque capturó algo que la sociedad necesitaba escuchar, que la angustia y la fragilidad también forman parte del ser humano, incluso cuando la cultura exige lo contrario. Y acá lo vamos a analizar sin cargarlo de solemnidad ni de mitología, pero es necesario decirlo, este libro no quedó en la historia por accidente. Marcó a una generación porque la retrató tal como era, rota, desorientada y tratando de seguir adelante. El narrador de este libro es una sombra con forma de hombre, alguien que nunca logró entender los gestos sociales que para los demás parecen naturales, un sujeto que aprendió a sobrevivir imitando sonrisas, actuando papeles, escondiéndose detrás del humor para no mostrar lo que realmente siente. Lo que lo quiebra no es un gran evento dramático, sino la acumulación silenciosa de no encajar nunca, de mirar el mundo desde afuera como si estuviera leyendo un guión que no entiende. Busca algo simple y a la vez imposible, una manera de sentirse humano sin mentirse a sí mismo. La atmósfera del libro es fría, íntima y frágil. Todo está narrado con una calma que duele, como si cada frase fuera un intento de sostenerse de pie antes de volver a caer. En el fondo, Indigno de ser humano es una exploración del desajuste, el choque entre lo que uno es y lo que el mundo espera que uno sea. Dazai escribe desde ese borde donde la identidad ya no sostiene, donde las normas sociales funcionan como un idioma extranjero. El tema central no es la tragedia, es la incomodidad de existir. El narrador vive detrás de una máscara permanente, una sonrisa, una broma, una actitud casi payasesca que usa como escudo para evitar mostrar vulnerabilidad. No es un personaje hipócrita, es un superviviente, alguien que aprendió que fingir es menos doloroso que ser auténtico, y esa máscara, con el tiempo, se vuelve más real que su rostro. En este libro, la autodestrucción no es un acto impulsivo, es una forma de comunicación. El narrador no sabe pedir ayuda, no sabe negociar con el mundo.
no sabe nombrar lo que siente, pero sí sabe dañarse, y ese daño se vuelve su forma de gritar sin levantar la voz. No busca llamar la atención, busca desaparecer de manera ordenada. El personaje vive dividido entre quién es, quién cree que debería de ser, quien los demás espera que sea. Esa fractura interna es el motor de toda la novela. Cada decisión, cada relación, cada tramo del relato está teñido por esa sensación de estar mirándose desde afuera, como si la vida fuera de otra persona. Es un narrador que existe en piezas que nunca terminan de encajar entre sí. Dazai no dramatiza, no exagera, no envuelve el sufrimiento en frases grandilocuentes. Al contrario, Dolor es frío, casi clínico, se diría que casi elegante. La prosa es tan contenida que lo que no se dice duele más de lo que se dice. Esta distancia emocional crea una estética muy particular, una belleza triste y despojada, parecida a un cuarto vacío con una ventana abierta. La fuerza de Dazai está en la precisión, dice poco y significa mucho. Cada frase parece escrita desde un cansancio antiguo, pero sin perder claridad. No intenta conmoverte, simplemente te muestra una conciencia rota y deja que tú completes el resto. Y es ahí donde hiere. Es lo que te obliga a reconocer más de ti mismo mientras lo lees. Leer Indigno de ser humano se siente, curiosamente, como ver una película realista de la posguerra. No una de esas producciones solemnes y épicas, sino algo más pequeño, más íntimo, más áspero. Un cuarto frío, una ventana empañada, una voz que habla sin mirar a cámara. Uno empieza a leer y de inmediato la imaginación se vuelve blanco y negro. No porque uno quiera ponerse artístico, sino porque es imposible darle color al mundo que Dazai presenta. El tono, las emociones, la forma en que el narrador se describe a sí mismo, todo parece existir en una escala de grises donde el contraste es mínimo y la luz entra solo lo justo para que no te pierdas por completo. La lectura tiene textura. Para mí suena a lluvia suave golpeando el vidrio. Huele a habitación cerrada después de una noche demasiado larga y se mueve con la lentitud de alguien que intenta recordar sin desmoronarse. Hay muchos momentos que se sienten fríos, casi clínicos, pero nada es abrupto, nada es ruidoso. Es un libro que no necesita gritar para que lo escuches. Te habla desde la sombra y confía en que te vas a acercar. Y lo extraño de todo es que mientras lo lees, no te conmueve de forma inmediata. Lo hace después, cuando ya lo cerraste, cuando estás lavando un plato o mirando la calle. Ahí aparece el golpe, discreto pero profundo, como si el libro se activara con retraso dentro tuyo. Lo más inquietante de Indigno de ser humano es que aunque fue escrito hace más de 70 años, se siente como si hubiera sido publicado ayer. La voz del narrador encaja perfectamente en nuestro tiempo, porque lo que describe no pertenece solo a la posguerra, pertenece a cualquier época donde la gente se siente sola, incluso rodeada de otros. Hoy vivimos en una sociedad hiperconectada, pero profundamente aislada. La soledad digital es una epidemia silenciosa. Estamos permanentemente visibles, pero rara vez realmente vistos. Y ahí es donde el libro se vuelve casi profético. El narrador habla de no encajar, de no comprender las reglas sociales, de usar máscaras para sobrevivir, que es exactamente lo mismo que hacemos ahora, solo que nuestras máscaras son perfiles, fotos, estados, chistes programados para caer bien. La ansiedad existencial tampoco es nueva, pero la vivimos con otra intensidad. Hay una presión constante por ser una versión mejorada de uno mismo, por mostrar que uno está bien, por exhibir estabilidad emocional aunque por dentro todo tiemble. El narrador de Dazai no puede sostener esa fachada y en esa ruptura lo sentimos sorprendentemente cercano. Y más allá de lo social, hay algo esencial. Este libro es una de las representaciones más crudas y honestas de la depresión en primera persona, porque no la romantiza, no la decora y no la convierte en una metáfora sofisticada. La muestra tal y como es: cansancio, desconexión, torpeza emocional, un desgaste silencioso. Y aunque hayan pasado décadas, esa experiencia sigue siendo reconocible, desgraciadamente familiar para muchos. Por eso resuena, porque habla de lo que intentamos esconder, porque describe con precisión quirúrgica lo que cuesta admitir, porque no envejece, simplemente cambia de escenario.
La verdad es que no puedo recomendar este libro como quien recomienda la nueva novela de aventuras o cualquier drama adolescente para pasar el rato, porque no tiene una trama en el sentido convencional, no hay alivio, no hay una luz al final del túnel, es crudo, es áspero y es, en muchos momentos, profundamente deprimente. Y aún así, algo me movió a leerlo, algo pequeño, incómodo, íntimo. Ahí está el punto literario. No es un libro que se disfruta, es un libro que te pasa por encima y deja marcas que no pediste. Quien decida leerlo lo hará bajo su propio riesgo, y lo digo con seriedad. Si estás deprimido o sientes que puedes estarlo, aléjate de este libro. No es un refugio, es un espejo. Y algunos días uno no necesita verse así. Después de un libro así, no hay una forma suave de terminar. Solo puedo agradecerte por quedarte hasta el final y por acompañar esta lectura que no es cómoda, no es luminosa, tampoco es amable, pero sí es honesta. Si este viaje te dejó algo, puedes apoyar con lo básico. Darle like, dejar un comentario, suscribirte. Es simple, pero ayuda a que este espacio siga vivo. Y si quieres ir un poco más allá, puedes hacerte miembro del canal. Ahí tienes acceso a contenido extra, adelantos, un lugar más íntimo donde seguir hablando de libros que no siempre se dejan leer. Sin presión, sin promesas vacías, solo si te nace acompañar este rincón. Nos vemos en el próximo libro.